Probablemente hayas aprendido que la Edad Media fue sinónimo de ignorancia, suciedad y muerte prematura, que todo lo existente antes del microscopio era primitivo y peligroso, que la gente moría joven porque desconocía la higiene y la contaminación. Esta natalativa e convenice organiza a historia en una línea recta donde todo mejumuna con el tempo. Tiene sentido como relato histórico. Un caldero de hierro, hirviendo durante 6 meses, nunca lavado, nunca vaciado por completo, y la familia que come de él todos los días es más sana que la mayoría de las personas que viven hoy en día con refrigeradores, jabón y agua corriente. Esto no es negligencia. Este es el sistema alimentario más eficiente que una familia pobre podía tener en la Europa medieval. Y la ciencia tardó 600 años en confirmar que funcionaba. Probablemente hayas aprendido que la Edad Media fue sinónimo de ignorancia, suciedad y muerte prematura, que todo lo que existía antes del microscopio era primitivo y peligroso, que la gente moría joven porque desconocía la higiene, la contaminación y cómo mantener un entorno seguro para la familia. Esta narrativa es conveniente. Organiza la historia en una línea recta donde todo mejora con el tiempo y el progreso es siempre acumulativo e irreversible. Tiene sentido como relato histórico. El problema es que no se ajusta a la realidad de lo que realmente sucedió dentro de esas casas. Cuando uno deja de aceptar esa forma de pensar y empieza a examinar con detenimiento los detalles concretos de la vida campesina medieval, lo que encuentra no es ignorancia. Es un tipo de conocimiento diferente, más antiguo, más silencioso, más rigurosamente comprobado que cualquier cosa que la academia pudiera producir. Y el caldero es la prueba más concreta y visible de ello. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta. No por costumbre, sino porque lo que sigue cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que llamas conocimiento, progreso y lo que consideras primitivo. El potaje era el alimento básico de cualquier familia campesina en la Europa medieval, un caldo continuo y vivo que nunca dejaba de hervir. Cualquier ingrediente disponible se echaba en ese caldero sin selección previa, sin una receta definida, sin ninguna regla más allá de lo que dictaban el fuego y la necesidad. Raíces cosechadas por la mañana, granos guardados del invierno anterior, huesos de la última matanza, cáscaras de verduras que cualquier cocina moderna desecharía sin pensarlo 2 veces. Hierbas silvestres que crecían en el linde del bosque y que cada mujer de la familia sabía identificar desde la infancia, porque esta identificación era una cuestión de supervivencia, no de curiosidad botánica. Cuando el nivel del caldo bajaba, se añadía agua. Cuando aparecían nuevos ingredientes, se incorporaban sin ceremonia y sin interrumpir el proceso. El sabor cambiaba cada día según lo que la tierra, el bosque, el mercado o la matanza ofrecieran en ese preciso momento. El caldero nunca se vaciaba del todo, solo se reponía. Siempre se reponía. El fuego nunca se apagaba. El proceso nunca se detenía. El historiador británico Ian Mortimer, en su libro Guía del viajero en el tiempo a la Inglaterra medieval, describe cómo este sistema alimentario no era ni una elección estética ni una tradición seguida por inercia cultural. Era una solución racional y precisa a un problema muy específico al que se enfrentaba cualquier familia campesina a diario: la incertidumbre sobre el mañana. Una familia que no podía garantizar suficiente comida para la semana siguiente necesitaba un sistema que transformara cualquier ingrediente disponible en alimento seguro con un mínimo de desperdicio. El caldero continuo
fue la respuesta a esta incertidumbre. Todo lo que aparecía iba dentro. Nada se desperdiciaba. El fuego aseguraba que todo se transformara en algo comestible y seguro, independientemente del estado en que llegara el ingrediente. A primera vista, esto suena como una receta para un desastre biológico. No lo fue. Y la razón reside precisamente en el punto donde esta historia comienza a revelar capas que ninguna narración simple sobre la Edad Media puede abarcar. Piensa en cómo funciona la lógica de la contaminación de los alimentos. Un alimento se vuelve peligroso cuando los microorganismos patógenos encuentran condiciones favorables para multiplicarse en cantidades suficientes como para causar daño. La temperatura ambiente, la humedad, el tiempo de exposición y la ausencia de competencia de otros organismos son factores que transforman un alimento inofensivo en algo mortal. Ahora piensa en lo contrario. Un entorno donde la temperatura nunca desciende por debajo de un umbral crítico, donde el calor es constante, continuo e intenso, donde ningún patógeno tiene oportunidad de establecer una colonia antes de ser destruido por el calor, incluso antes de que comience a multiplicarse. Eso fue precisamente lo que creó el fuego perpetuo dentro de aquel caldero. Una temperatura constante superior a 70 grados Celsius, mantenida continuamente por un fuego que nunca se apagaba, era suficiente para eliminar los patógenos antes de que se multiplicaran hasta alcanzar niveles capaces de causar enfermedades. Este principio tiene un nombre científico que el mundo conocería mucho después: pasteurización. Louis Pasteur demostró formalmente este principio en 1864 en experimentos que revolucionaron la microbiología, la medicina y la industria alimentaria de maneras que aún hoy se perciben. Los campesinos medievales llevaban más de 600 años practicando el mismo proceso, sin un vocabulario para describirlo, sin un laboratorio, sin una teoría publicada, sin ninguna institución que validara sus prácticas o explicara su eficacia. Solo a través del conocimiento acumulado, transmitido de generación en generación, alrededor de un fuego que nunca se apagó. Y aquí comienza la primera verdadera incomodidad de esta historia. Porque lo que describimos no es suerte, no es coincidencia histórica. No es un accidente que se dio por razones que nadie comprendió. Es conocimiento práctico que sobrevivió durante siglos porque funcionaba de manera verificable y consistente. Las familias que mantuvieron el método continuaron existiendo. Quienes, por la razón que fuera, interrumpieron el proceso, quienes dejaron que el fuego se apagara, quienes vaciaron el caldero y tardaron en rellenarlo, pagaron un precio inmediato y concreto que confirmó el valor de lo que estaban perdiendo. Este es el tipo de experimento que ninguna institución académica necesita replicar. La realidad ya lo ha hecho durante generaciones. Ahora bien, consideremos cuántas otras prácticas comparten esta misma estructura. Conocimientos que han funcionado durante siglos sin que nadie con formación académica se haya detenido a preguntarse por qué funcionan. Prácticas que siguen siendo descartadas como superstición, como tradición infundada, como primitivismo de personas que no sabían lo que hacían. Y un día, cuando alguien con el vocabulario y el laboratorio adecuados finalmente las examine con seriedad, se revelarán como soluciones que la ciencia formal tardará décadas en comprender por completo. El historiador Christopher Woolgar, en su estudio Food in Medieval England, documenta cómo el potaje no era simplemente una solución de emergencia para épocas de extrema escasez. Era fundamental para la vida doméstica campesina
de una manera mucho más profunda y compleja que la comida hoy en día para la mayoría de las personas. Preparar el caldo implicaba un conocimiento específico y acumulado sobre qué hierbas tenían propiedades medicinales que ayudaban con enfermedades estacionales específicas, qué raíces proporcionaban más energía durante las épocas de cosecha intensa y cómo combinar ingredientes para extraer el máximo valor nutricional posible de recursos siempre escasos. Este conocimiento no estaba escrito en ningún lugar. No había libros de cocina para campesinos. No había tratados de nutrición accesibles para personas que, en la mayoría de los casos, no sabían leer. Residía en la memoria de las mujeres que cocinaban, transmitido oralmente con precisión e intención y ajustado con cada generación a través de la experiencia directa de ver qué sustentaba a la familia y qué no. En su libro Sabores medievales, el historiador y experto en gastronomía medieval Massimo Montanari señala un aspecto que rara vez aparece en las narrativas populares sobre este periodo. Las prácticas alimentarias de las clases más pobres solían ser más sofisticadas desde el punto de vista nutricional que las de las élites, que disponían de los recursos para comer lo que quisieran. La nobleza medieval tenía acceso a abundantes carnes selectas, especias importadas de tierras lejanas que costaban fortunas y elaborados platos preparados por cocineros especializados. Sin embargo, la dieta campesina, basada por necesidad en el potaje, combinaba proteínas extraídas de los huesos, carbohidratos de diversos cereales, micronutrientes de raíces y una variedad de hierbas silvestres que la dieta aristocrática a menudo no incluía por carecer del prestigio social suficiente para figurar en la mesa noble. La diversidad impuesta por la pobreza creó un perfil nutricional que la abundancia propia de la riqueza a menudo no podía replicar, ya que los ricos podían permitirse ser selectivos, y la selectividad en materia de nutrición suele ser contraproducente para quienes la practican. ¿Puedes percibir la ironía en eso? La élite tenía los recursos para comer lo que quisiera y sistemáticamente optaba por una dieta menos equilibrada que la pobreza imponía a los campesinos a los que servían. El lujo no generaba salud. La necesidad generaba una manipulación nutricional indefinida. Y esta ingeniería tenía una dimensión específica que merece una atención aparte, porque es donde la historia del potaje se conecta directamente con algo que probablemente hayas visto a la venta como nuevo hoy en día. La cocción prolongada y continua de los huesos en un guiso extrajo colágeno, minerales, calcio, magnesio, fósforo, glicina y compuestos bioactivos que los métodos de cocción rápidos simplemente no pueden liberar en cantidades significativas. Para extraer eficazmente el colágeno de un hueso de res o cerdo, se necesita calor constante durante un periodo prolongado, no horas, sino días. El colágeno está atrapado en estructuras proteicas densas que resisten el calor durante periodos cortos, pero se descomponen progresivamente con una exposición prolongada y continua. El guiso, por su naturaleza inherentemente continua, lo hizo automáticamente sin que nadie necesitara comprender el mecanismo para beneficiarse de él. Los huesos que se colocaron en la olla liberaron progresivamente todo lo que contenían durante días de cocción ininterrumpida, un proceso que ninguna receta moderna de fin de semana puede replicar con la misma profundidad. Lo que hoy se vende en botellas de alta gama en tiendas de salud y bienestar, bajo el nombre de caldo de huesos, presentado en un sofisticado empaque como un descubrimiento reciente de la medicina funcional y la nutrición integrativa,
y promovido por influencers con millones de seguidores como una revolución alimentaria para quienes desean cuidar su salud intestinal y articular, es esencialmente un guiso medieval sin la variedad de ingredientes ni la continuidad del proceso. El principio es el mismo. El mecanismo es el mismo. La única diferencia es que uno era producido continuamente por familias pobres como condición básica de subsistencia y el otro se vende a precios que esas familias no podrían pagar ni con semanas de trabajo. Esto me molesta de una manera que no puedo ni quiero ignorar. Y voy a ser completamente sincero al respecto, porque este canal no existe para ser neutral en temas que no lo son. Existe un patrón histórico que se repite con tal regularidad que una vez que se empieza a percibir, resulta imposible ignorarlo. El conocimiento acumulado por personas pobres, por comunidades sin acceso a instituciones formales, por culturas que la historia oficial registra con descuido o directamente no registra, sigue un ciclo específico y reconocible. Primero, se ignora porque quienes lo poseen carecen del prestigio que las estructuras formales reconocen como legítimo. Luego, se ridiculiza cuando alguien con suficiente prestigio lo descubre y no logra encajarlo en las categorías conocidas. Después, se olvida cuando la generación que lo practicó muere sin haberlo transmitido a una generación convencida de que era demasiado primitivo para perdurar. Y entonces, décadas o siglos después, una institución con recursos, con equipamiento, con el vocabulario técnico adecuado, redescubre el mismo principio, publica un artículo en una revista científica de alto impacto, registra una patente cuando es posible, lanza un producto cuando resulta rentable, y la sociedad celebra como un descubrimiento lo que alguna vez fue una práctica de supervivencia cotidiana para personas que jamás recibirán el reconocimiento por haberlo logrado primero. El potaje es solo un ejemplo, con nombre, fecha y documentación suficiente para rastrearlo. ¿Cuántos otros existen sin esta documentación? ¿Cuántas prácticas de culturas indígenas de todo el mundo, de comunidades rurales en países que la historia académica no prioriza, de familias pobres en todos los continentes, se encuentran ahora atrapadas en este mismo ciclo? Ignoradas hoy, descartadas como tradiciones infundadas, solo para ser redescubiertas mañana por alguien que tendrá el vocabulario para nombrarlas y el canal de distribución para cobrar por ellas? No hay una respuesta fácil a esta pregunta, pero es necesario plantearla en voz alta. Y ese es precisamente el tipo de pregunta que este canal se propone responder. Volviendo a ese caldero, porque aún hay toda una dimensión de esta historia que no se ha explorado, y esa podría ser la más reveladora de todas. El fuego que mantenía caliente el guiso no solo era funcional dentro de la casa, era un símbolo comunitario que todo el vecindario comprendía sin necesidad de explicaciones verbales. Cuando se apagaba un fuego, la señal era reconocida de inmediato por todos los presentes con una claridad que prescindía de cualquier mediación. Un fuego extinguido significaba colapso. Una familia enferma, incapacitada, muerta o fallecida. No cabía ambigüedad alguna en esta interpretación. El humo que dejaba de salir de una chimenea comunicaba una crisis con la misma claridad y urgencia que cualquier palabra, y con mucha más rapidez que cualquier mensaje que pudiera transmitirse en aquel momento y lugar. Y la respuesta de la comunidad a esta señal fue instintiva, colectiva e inmediata. Los vecinos traían brasas de sus propias hogueras para reavivar la llama del hogar en apuros. Era un acto de solidaridad tan concreto y urgente como llevar comida para los niños,
cuidar de los animales que la familia enferma no podía atender o ayudar con la cosecha antes de que la lluvia arrasara los campos. El fuego perpetuo era la savia de la casa, literalmente, siempre encendido. Una llama que nunca se había apagado desde que se construyó la casa, transmitida de generación en generación como una herencia más fundamental que cualquier objeto material. Perder el fuego era perder la continuidad de la familia. Y recibir brasas de un vecino era recuperar esa continuidad, prestada de alguien que comprendía su significado porque vivía la misma vulnerabilidad a diario y sabía que podría necesitar el mismo gesto en cualquier momento. Piensa en lo que representa esta estructura en términos de organización comunitaria. En esta solidaridad no había burocracia, no había formularios que rellenar, ni pruebas de necesidad, ni verificación de elegibilidad, ni listas de espera, ni instituciones intermediarias que debieran autorizar el gesto antes de que se llevara a cabo. La señal era visible para todos, la necesidad era clara para todos, y la respuesta fue inmediata, porque todos compartían el mismo lenguaje simbólico alrededor del fuego, y todos sabían que la vulnerabilidad era colectiva, no individual. La comunidad funcionó como un sistema de detección y respuesta ante crisis que no requería ninguna mediación institucional, porque el lenguaje común hacía que la necesidad fuera directamente comprensible para todos los que vivían a su alrededor. ¿Recuerdas la última vez que una comunidad entera reconoció el colapso silencioso de un vecino sin que nadie tuviera que rellenar un formulario o publicar en las redes sociales pidiendo ayuda? Hoy la chimenea ya no existe. La señal se ha vuelto invisible. Y quizás sea precisamente por eso que la solidaridad también se ha vuelto más difícil de movilizar de forma espontánea y colectiva. No porque la gente se haya vuelto peor o más egoísta, sino porque hemos perdido el lenguaje común que transformaba una señal en acción sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de campañas, sin necesidad de convencer a nadie de que la necesidad era real. El fuego visible hacía que la crisis fuera verificable por cualquiera que pasara por la calle. La crisis moderna es invisible para todos aquellos que no están informados directamente, e informar directamente implica una vulnerabilidad que muchos no pueden permitirse. El potaje no solo perpetuaba la nutrición y la seguridad alimentaria, sino también una forma de vida comunitaria que la modernidad ha sacrificado en aras de la comodidad individual, sin ser plenamente consciente de lo que renuncia en el proceso. Y aún hay otra capa en esta historia, la última, y quizás la más importante. La medicina medieval, la medicina formal, la practicada por personas con títulos académicos reconocidos por las instituciones de la época y con acceso al conocimiento escrito que circulaba entre las élites, ignoraba por completo el potaje como objeto de interés intelectual o terapéutico. No existía ningún tratado médico que describiera sistemáticamente sus propiedades. Ningún médico recomendaba este método como práctica para la salud. La medicina formal de la época estaba preocupada por las teorías de los humores que dividían el cuerpo humano en 4 elementos en un equilibrio inestable, por la sangría como tratamiento para fiebres que probablemente habrían remitido por sí solas en menos tiempo, por preparados a base de minerales pesados que causaban daños que el tratamiento debía intentar reparar, y por recetas que incluían oro disuelto como remedio para enfermedades que el caldo de huesos continuo habría tratado de forma más eficaz, segura
y sin los efectos secundarios de la intoxicación progresiva por metales pesados. La ciencia formal estaba equivocada. El conocimiento informal tenía razón. El libro Cocina medieval de Odile Redon, François Saban y Silvano Serventi, que reconstruye las prácticas culinarias medievales a partir de fuentes primarias originales, documenta cómo la distancia entre la cocina campesina y la de la élite no radicaba simplemente en la disponibilidad de ingredientes o en las técnicas de preparación. Era una diferencia en la epistemología fundamental, una diferencia en cómo cada grupo entendía el origen del conocimiento válido y cómo debía verificarse. La élite cocinaba según teorías heredadas de autoridades antiguas que nadie cuestionaba. Los campesinos cocinaban según resultados verificables de la experiencia diaria, y cuando la teoría y los resultados entraban en conflicto, la élite optaba por la teoría porque cuestionarla significaba cuestionar la autoridad de quienes la habían establecido, lo cual conllevaba costos sociales que el campesino, sin estatus que perder, no necesitaba considerar. Este patrón no ha cambiado tanto como nos gustaría creer, pero el potaje sobrevivió a la teoría, sobrevivió a las élites que lo ignoraron, sobrevivió a los siglos que lo olvidaron, sobrevivió de una manera específica que vale la pena mencionar claramente. Sobrevivió porque era cierto en el único sentido que importa cuando la teoría no está disponible para protegernos de los errores. Era cierto en el sentido de que funcionaba cuando se ponía a prueba con las consecuencias más directas e irreversibles que existen. No les hablo de la comida casera para idealizar la pobreza medieval, ni para sugerir que la vida campesina era mejor que la actual. No fue una época fácil, ni siquiera para quienes tenían acceso a lo mejor que ofrecía la época, y mucho menos para quienes sobrevivían con lo que la tierra y el caldero podían proporcionar. La mortalidad era alta, el trabajo era físicamente agotador. La vulnerabilidad a las malas cosechas, las guerras y las epidemias que se propagaban sin las herramientas que tenemos hoy para contenerlas, era constante e implacable. No hay nada romántico en la pobreza que obligaba a esas familias a extraer nutrientes de los huesos por falta de otra opción mejor. Lo que quiero decir es otra cosa. Digo que, en condiciones extremas, los seres humanos desarrollan formas de conocimiento que las estructuras formales del saber a menudo no logran producir, porque están aisladas de las consecuencias reales e inmediatas de los errores. Cuando uno comete un error en un laboratorio, repite el experimento, anota el resultado y vuelve a intentarlo. Cuando una familia campesina medieval cometía un error al conservar alimentos, las consecuencias eran inmediatas y, para muchas familias, irreversibles. Este nivel de presión produce una precisión que la teoría académica rara vez alcanza, porque la teoría académica se puede permitir el lujo de equivocarse sin sufrir las consecuencias. Y el potaje es prueba física y documentada de ello. Un caldero que nunca se lavaba, hirviendo continuamente durante meses, produciendo alimentos seguros y nutritivos para toda una familia, 600 años antes de que Pasteur tuviera las herramientas conceptuales para explicar por qué funcionaba. Eso no es primitivo, es anterior. Y la diferencia entre primitivo y anterior radica precisamente en la diferencia entre mirar el pasado con condescendencia, como si supiéramos más que las personas que vivieron las consecuencias directas de sus actos, o con genuina curiosidad por lo que esas personas descubrieron bajo presión y que aún no comprendemos del todo. Una actitud
cierra la posibilidad de aprender. La otra plantea interrogantes que aún no han sido respondidos y que quizás sean las más importantes de las que disponemos. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no está aquí para darte respuestas fáciles y convenientemente presentadas. Está aquí para plantearte preguntas que no podrás ignorar una vez que las escuches. Y la pregunta que te deja este guiso es simple en su forma, pero de gran impacto. ¿Cuánto de lo que hoy descartas como obsoleto, informal y sin credenciales reconocibles se redescubrirá dentro de 100 años como sabiduría que solo esperaba el laboratorio adecuado para ser finalmente confirmada? Ten presente esa pregunta. Vale más que cualquier respuesta que pudiera darte ahora mismo. Y si este tipo de reflexión resuena con algo que ya has sentido, pero no sabías cómo describir, el lugar donde estas conversaciones se profundizan es aquí, en los comentarios, en la comunidad que se forma en torno a estas historias que la historia oficial no cuenta. Ya formas parte de ella.